Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Iglesia Casa de Oración. También le damos la bienvenida a los hermanos que están vía Facebook. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes allá en sus hogares. Vamos a estar leyendo en Salmo 146. Si lo tienen, me dicen un amén, por favor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabar, oh alma mía, a Jehová. Alabar a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiaréis en los príncipes, ni en hijo del hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hay justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos transforma. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sidión, de generación en generación. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor y a darle gracias por un día más. Gracias, Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor, en este momento. Venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Padre, por un día más que nos has permitido estar de pie el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, que sea solamente tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar. Limpia, Padre, todo aquello, Señor, que no te agrada en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Sabemos, Padre, que no somos dignos de ti, Señor, pero estamos aquí arrepentidos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esa palabra que tú ya le diste al pastor, Señor. Que esa palabra, Padre, toque los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y nos vayamos llenos de tu Espíritu Santo esta noche, Señor. Gracias, amado Padre, porque eres el único, Señor, que nos puede dar una nueva vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu perdón, Señor. Gracias por nos has perdonado nuestros pecados y nos has limpiado, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, porque estamos vivos, estamos de pie. Gracias a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por habernos sacado de donde estábamos, Señor, y darnos una nueva vida, Señor. Gracias, amado Padre. Te ponemos, Señor, el grupo de la alabanza, que sea para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor? Amén. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel.
Esclarecios corazones renuevas y grande eres Dios, vida das con tu amor, eres tú.
bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dele palmas a Cristo. Gloria a Jesús. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Tenemos un especial con nuestro hermano Walter. Pase adelante, hermano Walter. Mientras los niños son conducidos a sus respectivas aulas, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Lenis, amén. ¿Qué puedo yo hacer? No quiero verte sufrir cuando estés solo te encuentres. Recuerda, por favor. Dios. Que vive. Ahora su Biblia en tus manos. Bienvenidos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Todos sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Siempre me toca arreglar esto porque el pastor que está antes que yo es más alto que yo, entonces. Bienvenidos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Damos la bienvenida, amados hermanos, a Denis Arao. Dios le bendiga. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Denis? Amén. Bienvenido, Denis, ¿verdad? Alejandro ya está con nosotros, ¿verdad? En otras ocasiones. Gloria a Dios. Dios está trabajando. Amén. Damos la bienvenida a Romney, Arlenis y Anabela. Anabela está en la escuela dominical ahorita. Amén. ¿Cuánto es la bienvenida? A Romney y a Arlenis. Amén. También le damos la bienvenida a Alex. Alex, Dios le bendiga. Amén. Creo que esos somos todos, ¿verdad? Los que están por primera vez. Dios les bendiga. Dios les bendiga en grande. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿De verdad están contentos? Amén. Gloria a Dios. Nosotros los latinos algo nos pasa en el verano, ¿verdad? Comenzamos a cambiar de temperamento, nos acordamos de nuestras raíces, ¿verdad? Ya cuando ya viene la temperatura 30 y algo, quién sabe cómo está ahorita, no sé, pero ya como que la genética comienza a cambiar, ¿verdad? Porque como venimos de países calientes, entonces comenzamos a cambiar, nos ponemos bien excited, bien hablantines y todo. Pero es que nos acordamos de dónde venimos, ¿verdad, hermanos? Otras personas sufren, ¿verdad? En el verano y se están ahogando, pero nosotros nos acordamos de dónde venimos, amén. Países calientes, nosotros crecimos en este clima, ¿verdad, hermanos? Así que acordémonos y disfrutémonos de este clima. Ahorita que se puede, porque el clima va a ir cambiando en la medida que el Señor se vaya acercando a esta tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Los climas van a ir cambiando. A veces quisiéramos hablar de otras cosas que van a venir, pero no. Aquí va a venir cada vez más cambios para mal. Es la verdad. Yo quisiera decirle otra cosa, pero es la verdad. La violencia se va a seguir incrementando de una manera tremenda. Y el robo, todo, hermano. Esto no va a mejorar. Amén. La tierra va, en este comportamiento que tenemos hoy en día, va a ir aumentándose. Así. Imagínense, han pasado varios eventos en estos últimos días, desde aquellos tiroteos, ¿verdad? ¿A dónde fueron los últimos tiroteos de aquellos niñitos? En Texas, ¿verdad? Pero eso no es un hecho aislado. ¿Cuántos han habido después? Como 3, 4, 5 en Estados Unidos. Amén. Nosotros decimos, en Canadá no pasan esas cosas. Bueno, vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. Pero pasan otras cosas. ¿Ya? Aquí no entran a la escuela a hacer tiroteos, pero hay otras cosas que dañan a los niños también. Porque ¿sabía usted que uno de los principales blancos del enemigo son los niños? ¿Sabía usted eso? Satanás tiene su enfoque a la destrucción de la niñez. Usted esté atento con sus niños. ¿Por qué? Porque así, de ese modo, es que él
comienza a dañar las sociedades de un lugar. Amén. Pues vamos a hablar bajo un tema, el que está a la diestra del Padre. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El que está a la diestra del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es Dios. Cuán necesario es tener ayudas, ¿verdad, hermano? Donde quiera que usted esté en el trabajo, esté usted en su casa, esté usted en donde sea, usted necesita una ayuda, ¿o no? Y hay ayudas que son, hermanos, precisas en el momento que uno verdaderamente lo necesita, ¿o no? Imagínese que usted tenga un problema serio en el que usted ya se dio por vencido, pero de repente viene una ayuda. Usted se siente que le salvaron la vida, ¿o no? Por ejemplo, el testimonio, ¿verdad, hermana Carmen? De su sobrino, su hermano, ¿verdad? Su hermano de crianza allá en... ¿Dónde es que vive él? En Washington, ¿verdad? Este hombre le habían diagnosticado en un accidente automovilístico que tuvo, que le iban a amputar las dos piernas, ¿verdad? Le iban a amputar las dos piernas, cortárselas, la mano, y tenía vidrio molido y producto del impacto en sus ojos. Amén. Pero el Señor hizo un milagro. El Señor hizo un milagro. Ya después los médicos dijeron, ¿cómo le dijeron, hermano? Esto solo... Amén. Esto solo le pasa a un cristiano. Esto solo puede haber sido un milagro. Esa ayuda, hermano, que el Dios del cielo, que el Dios del universo se acuerde y mire a un simple mortal solamente porque le clamó al Señor y tenga misericordia de él. Esa es una ayuda, hermano, que imagínate ese hombre si hubiera perdido su vista, hubiera perdido sus pies, sus piernas y su mano. Entonces, ¿imaginan esa condición? ¿Ah? Y eso no solamente afecta a la persona que lo padece, sino que afecta a todo su entorno, su familia y todo eso. Amén. Así lo mismo la otra hermana que estuvimos hablando, pidió oración hace poco en esta semana. Lo mismo, que le iban a amputar una pierna a un sobrino de ella por diabetes. Y el Señor hizo el milagro. Usted nos mandó el record, la grabación, la voz, donde agradeciendo, así lo mismo, ¿verdad? El caso de la hermana, agradeciendo. ¿Usted quiere tener una ayuda de ese tipo constantemente? ¿Todo el tiempo? Pues esas son las ventajas de caminar con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es real. Nuestro Dios no es una muletilla, algo que está ahí solamente para, o sea, una idea que como un cuentecito de hadas. No, Dios es real. Pero ese Dios hay que experimentarlo. Hay que caminar con Él. Nosotros los seres humanos, como los movemos en un mundo físico, ¿verdad? Un mundo de la materia, que todo es materia, entonces tendemos a creer nada más en lo que vemos nada más. Pero este mundo es menos real que el mundo espiritual. ¿Sabía usted eso? Porque el mundo espiritual es primero y después es el mundo físico. Entonces primero es el mundo espiritual y después el mundo físico. Y ese patrón, ese comportamiento lo tenemos aquí en la tierra, lo que pasa es que nosotros lo ignoramos. ¿Qué fue primero? ¿Las ideas para construir este templo o el templo? Y después vinieron las ideas. Las ideas usted no las ve, pero están las ideas. Y después se materializó esto. ¿Pero dónde nació? En las ideas de alguien. Así es todo. Pues esto que nosotros vemos, este mover, donde nosotros caminamos, donde nosotros tenemos este comportamiento en el mundo físico, salió de la mente de Dios.
Y usted existe y yo existo porque Dios existe. Si Dios no existiera, ninguno de nosotros existiera. ¿Entendemos, hermano? O sea, nosotros no somos una casualidad, no. Existimos porque Dios existe. Amén. Entonces, nosotros necesitamos una ayuda en el cielo. Entonces Jesús, cuando dijo que se fue para allá al cielo y que está sentado a la diestra, y tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, es para ayudarnos. Es para abogar por cada uno de nosotros. Es para que nosotros tengamos una presencia allá arriba, ante el trono de Dios, para ayudar a los que a Él le buscan por medio de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, 34. Bienvenidas le damos también. Está con nosotros la esposa de nuestro hermano Beto. ¿Puede decirnos su nombre? Leslie. Ella estuvo con nosotros anoche, ¿verdad? Pero le damos la bienvenida hoy también. Leslie, Dios le bendiga también. Amén. Y ahora Beto está feliz. Mire cómo le cambió la carita. Estaba todo triste ahí. Ahora hasta que le resplandece el rostro. Dios le bendiga. Amén. Así que, amados hermanos, como dice la Escritura en el 34, léalo conmigo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. ¿Qué es un intercesor? Damos la bienvenida también al joven que está con nosotros, también estuvo anoche con nosotros, Fernando. Amén. Fernando, gloria a Dios. Gloria a Dios, Fernando, también, gloria a Cristo. Entonces, ¿qué es un intercesor? Amén, gracias, siervo, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a la reina de aquí de Canadá, así directamente. Usted le llama y le dice, mire, quiero una cita con usted. Usted va a Palacio y se presenta ahí y entra. No, amén, no puede. Más bien lo van a creer que es un terrorista y lo sacan, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tenemos a alguien ahí en Palacio que es amigo de nosotros y que tiene buenas relaciones con la reina y tiene acceso a ella todos los días, y nosotros hablamos con ese intermediario y le decimos que si por favor nos consigue una audiencia con la reina. ¿Hay más posibilidades o no? Hay más posibilidades. Amén. Entonces nosotros tenemos un intercesor entre Dios y nosotros, al cual nosotros tenemos acceso. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios e ignoramos al intercesor, no funcionan las cosas así. Hay un orden. ¿Quién es nuestro intercesor? Cristo Jesús. ¿Por qué Él es nuestro intercesor? Porque todavía en nosotros se está haciendo una obra. ¿Ya nosotros estamos libres plenamente de pecado? ¿No peca usted? Yo sí. Amén. Así es. A veces pecamos de pensamiento, ¿verdad? A veces pecamos de negligencia, a veces pecamos de omisión, a veces de comisión. Lo explicamos eso. ¿Cómo pecamos de negligencia a veces nosotros? ¿Cuánta gente cae en el infierno todos los días? ¿Cuánto? ¿Usted tiene idea cuánta gente cae en el infierno todos los días? Esa es una estadística que está en la Biblia, ¿o no? Hermano Mircea, ¿está en la Biblia esa estadística? Sí. ¿Quiénes más? ¿Los que se salvan o los que se condenan? Los que se condenan, porque dice la Escritura que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, son los que van por él.
Y dice que angosto y estrecho, ¿verdad? Es el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y pocos, dice, son los que lo hallan. Y dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos los que Dios llama y están en todas las iglesias, todavía hay que refinar el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Está como medio difícil el asunto, ¿verdad? ¿Decimos amén, hermano? Pero es que Dios busca lo mejor, ¿o no? Dios busca lo mejor de nosotros. Entonces, somos llamados. Entonces, por eso necesitamos un intercesor. Necesitamos un sacerdote. Necesitamos a alguien que nos esté ayudando constantemente en este problema que todavía tenemos. Amén. El Señor nos sacó del mundo, ¿verdad? Y ya nosotros no vivimos en el pecado. Decimos amén. O sea, nos sacó del mundo y ya no vivimos de continuo. Ya no andamos en el pecado deliberadamente. ¿Qué quiere decir eso? Aquellas personas que pecan y no le van ni le vienen. Nosotros, el cristiano, redimido, lavado con la sangre de Cristo, que es un discípulo del Señor, todavía hay cosas que cometemos. Hay pecados que cometemos. No es nuestra intención hacerlo. Nos dolemos. Nos sentimos tristes cuando fallamos en algo. Y digámoslo claramente, cuando pecamos en algo. Nos sentimos tristes. ¿Por qué? Porque hemos ofendido ¿a quién? ¿Quién está con nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu dice que se contrista. ¿Qué es contristarse, hermana Angelita? Hermana Angelita, ¿qué es contristarse? Entristecerse, ¿verdad? Gracias. Se pone triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu espera que nosotros tengamos determinadas actitudes de santidad ante el pecado. O sea, que lo rechacemos. Por ejemplo, un video erótico. No es pornografía, pero es erótico. El erotismo es la antesala a la pornografía. El erotismo es persona semidesnuda, no desnuda. Ese es erotismo. Y entonces, si uno como cristiano se deleita en eso, ¿qué pasó con el Espíritu ahí? ¿Qué pasó con el Espíritu ahí? Se entristece. Porque nosotros no fuimos llamados para manipular ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso nos daña a nosotros. Porque eso comienza a avivar ciertas emociones carnales en nosotros y estamos al borde del pecado. Entonces, en ese momento nosotros debemos, el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos un sacerdote. Y entonces en ese momento venimos al sacerdote, al que está sentado a la diestra, allá, a la diestra del Padre. Y le ponemos freno y no pasamos y comenzamos a vivir el estilo de vida contrario a estar manipulando el pecado. Decimos amén. Y así mismo cualquier cosa, solo les estoy poniendo un ejemplo. Entonces se necesita un sacerdote, se necesita alguien que esté abogando por nosotros constantemente. Decimos amén. Necesitamos esa ayuda. Necesitamos ese ayudador. Dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Eso no significa que nosotros vamos a, como tenemos un sacerdote que nos intercede por nosotros, entonces vamos a vivir en el pecado. No es eso. Eso es pecar deliberadamente. Quizás te debilitaste en la oración, quizás te debilitaste en la lectura de la palabra,
quizás te debilitaste en el servicio al Señor. Amén. Entonces eso te pone en una posición vulnerable. Estás débil espiritualmente. El diablo sabe eso y lanza un dardo. Lanza una tentación. O quizás has atravesado tus batallas, ¿verdad? Atravesaste tus batallas y entonces estás en un nivel que te sentiste que estás fortalecido y te sientes en paz, te sientes en bonanza, te sientes tranquilo. Atravesaste una prueba que venías luchando y entonces te pones en un lugar que también es peligroso. Porque cuando nosotros no tenemos algunas cosas por las cuales luchar, puede hacer que nosotros bajemos también. ¿Decimos gloria a Dios? Y ese es un problema. También nos convertimos en personas vulnerables, en cristianos vulnerables en ese momento. Ya sea que mengues porque te estás debilitando en la lucha, o ya sea que ya hayas coronado tu victoria y hayas pasado la prueba, y entonces viene un tiempo de bonanza, viene un tiempo de relax, y entonces comienzas a bajar tu nivel de oración. Decimos gloria a Dios. ¿Cómo ora cuando uno está esperando un estatus migratorio aquí? ¿Cómo ora? ¿Cómo ora usted cuando ve un avión? ¿Cómo ora usted? Ahí se convierte todo el mundo. Y más si pasa en una turbulencia. Todo el mundo, Padre, en el nombre de Jesús, te prometo que cuando baje en este avión, Señor mío, te voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y comienzas a hacerte un misionero en el mundo entero. Pero cuando ya bajaste del avión, oh, está frío. ¿Cómo ir a la iglesia? Está frío. Ya se te olvidó que todas las promesas y todas las cosas que le hiciste al Señor. Dice el Señor que no te olvides de tus votos, aquellos que hiciste cuando estabas en momentos de dificultad. Que no te olvides de esos votos. ¿Decimos amén? ¿Cómo ora una persona cuando está con una situación familiar? ¿Cómo ora? Hermanos, ayuno, oración. Y él está, ¿cuándo hay vigilia? ¿Cuándo hay oración? ¿Cuándo hay esto? ¿Cuándo? Está ahí peleando la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese que yo conocí una señora que todos sus hijos eran cristianos. Todos. 10 hijos cristianos. Y todo disciplinado en la iglesia. Y ella no quería ir a la iglesia. Y yo la quedé viendo, me acuerdo cuando la conocí, y le digo, señora, ¿usted sabe cuántas madres lloran y sufren detrás de la puerta, como el canto que cantó el hermano? Esperando que sus hijitos vengan. Y están ahí desesperadas, esperando que entre, o esperando recibir una noticia fea en el teléfono. ¿Ah? ¿Cómo está un padre cuando su hijo no está en los caminos del Señor? ¿Cómo está? ¿Ah? ¿Cómo se siente un padre? Hermano, el corazón está temblando constantemente. Aunque se ríe el padre, pero no tiene. Se ríe con el rostro, con los labios, pero con su corazón está llorando. Porque conoce el peligro. ¿Se sabe perder un hijo en el infierno por eternidad? ¿Ah? Solo piense un ratito. Perder un hijo por la eternidad en el infierno, que nunca más lo vas a volver a ver. Hermanos, parecen, ahorita nosotros, como le dije, como no vemos algunas cosas, es sencilla la vida, dicen. No, la vida es, desde que te metieron aquí y permitieron que nacieras aquí, no tienes opción. Sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? La vida es ni más ni menos como cuando te dan a escoger, pero lo que escojas te compromete. Así es la vida, hermano. Nosotros ya estamos aquí en esta tierra, tenemos que buscar a Dios. No hay otro escape, no hay otra razón. Tú podrás hacer cualquier cosa en nuestra vida, pero nada te va a llenar. Podrás de manera personal enfocarte
y tener todos los logros que tú quieras, porque ya tienes esa habilidad humana que Dios te dio de emprender, de salir adelante, todo eso lo puedes lograr. Pero nada de eso te va a llenar. Cuando llegues a coronar esas cosas, vas a decir, ¿y qué cosa era esto? Porque nada de eso llena, porque ese no es el propósito de vida. El propósito de vida es que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Ese es el propósito de vida. Esa es la razón por la cual estamos aquí abajo. Entonces nosotros necesitamos un sacerdote, constantemente. En esos momentos de debilidad, en esos momentos y tienes que tener una relación con ese sacerdote. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, había el sacerdocio arónico, que es el sacerdocio levítico. Amén. Entonces a Moisés le dijeron que hiciera un templo, un tabernáculo en el desierto con determinadas medidas, con determinadas dimensiones. Tenía un atrio, tenía el lugar de afuera, tenía el atrio, tenía el lugar santísimo. Y los sacerdotes que ministraban ahí, el pueblo traía las ofrendas. La ley decía que ellos tenían que traer un animalito, un cordero. Y entonces se lo presentaban al sacerdote. Y el sacerdote frente a la familia degollaba el corderito. Y esa ofrenda la ofrecían al Señor. Amén. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces eso lo hacían esta gente constantemente. Ellos levantaban ese animalito en su casa, lo traían y miraban cuando era sacrificado en el altar. Eso tenía como propósito enseñarle a esta gente de que un día iba a venir nuestro Jesús a morir por nosotros. Esa sangre de esos animales, de esos corderos y de eso no limpiaba el pecado. Amén. Pero la fe que tenía esta gente de traer ese animal, Dios la miraba. Y entonces era una manera en la que Dios, por medio de la ley, aunque había fe, mantenía la relación con el pueblo. Pero ninguna sangre de esos animales limpió, quitó el pecado. ¿Decimos amén? Entonces, cuando vino Cristo, Él es nuestra ofrenda. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y así como el pueblo de Israel constantemente venía y traía su ofrenda, entonces así mismo nosotros constantemente debemos de venir al sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos, nuestro Jesús. Pero no necesitamos traer una ofrenda de animal. Ahora Él es nuestra ofrenda. Él es nuestro sacerdote, pero también Él es nuestra ofrenda. Una ofrenda que fue una vez y para siempre. Ya se derramó la sangre que nos limpió del pecado. Pero el proceso de la santificación sigue en nosotros. Sigue en nosotros. Y cada uno de nosotros va creciendo en santidad, en perfección, delante de Dios. Y este es un caminar, y cada uno de nosotros debe de crecer durante los tiempos. El cristiano que no crece, algo raro está pasando ahí. Porque si hace 2 años vivía de un estilo de vida, y hoy 2 años después vive de la misma manera, entonces quiere decir que el Señor no está trabajando en su vida. ¿Decimos amén? Tiene que haber desarrollo, tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez. Entonces, cuando nosotros cometemos una falta, no vamos a otro lado, vamos a Cristo. ¿Decimos amén? Vamos a Cristo y nos confesamos. En esta semana la hermana Dora estuvo hablando de la confesión, la importancia, ¿cómo se llamaba el tema? La importancia de la confesión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos al altar, venimos al Señor,
ahí deposita todas tus cargas. Ahí todos tus problemas personales, esas cuestiones íntimas con las cuales tú luchas, que nadie más conoce. Eso es parte del sacerdocio. Necesitamos ese sacerdocio. ¿Decimos amén? Entonces el sacerdote era encargado de hacer la ofrenda delante del pueblo. Amén. Miremos Colosenses 2:7. Colosenses 2:7 dice así: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ese es el 7. Vamos a leer el 17, perdón. Dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, toda la ley, todos los sacrificios, todo lo que le dio el Señor al pueblo de Israel era sombra de lo que había de venir. ¿Decimos amén? Ahora nosotros ya no estamos en la sombra. ¿Era necesario ese sacerdocio levítico? Era necesario. Amén. Era necesario. ¿Por qué? Porque la ley tenía como propósito enseñar. La ley es un maestro. Y siempre fue un maestro. La ley no tenía como propósito salvar, porque ella no puede. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí se conoció por medio de la ley qué cosa era el pecado. Había pecado antes de la ley, en los tiempos de Caín, por ejemplo. Caín mató a su hermano Abel. ¿Había ley en ese tiempo? No, pero ya la gente mataba. Amén. Y allá por ahí apareció uno, se llamaba Labán, creo yo, algo así era el nombre, no me acuerdo muy bien, Labán, y ese comenzó a ser el primer polígamo. Entonces él de repente le salió y que ya no quería una mujer, ahora ya quería 2 mujeres. ¿Decimos amén? ¿La voluntad de Dios es la poligamia? De ninguna manera. ¿Cuántas mujeres le hizo Dios a Adán en el huerto del Edén? Diga una. Una, amén, una. Es suficiente. Una. Porque si no le hubiera hecho un harem, no. Una. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios ahí? Con hacerle solo una mujer. ¿Cuál es? Que es una mujer nada más. Y una vez que ya uno escogió, ya está. No hay más opciones. ¿Decimos amén? Ya no hay más opciones. Ya. Hasta ahí llegó. Se acabó. No se esté haciendo más ilusiones. ¿Decimos amén? Igual la mujer. También. Igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las hermanas dicen amén. Amén. Y los varones también decimos amén. Amén. Así es. Y los que no dijeron amén, aunque lloren, pero digan amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es valentía, hermano. Ese es un verdadero hombre. ¿Usted cree que es hombre el que tiene 2, 3, 4, 5 mujeres? Eso no es. La gente lo aplaude, pero es la gente que no tiene mucho entendimiento. No. ¿Decimos amén? No. The real man, el verdadero hombre, tiene una. Una cosa eres cuando estabas en el mundo, pero otra cosa es cuando ya estás en Cristo Jesús. Pero ese cambio tiene que estar, tiene que existir. Ese es un hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Solo una. La iglesia. Y dio su vida por ella. ¿Cómo debemos de amar a nuestras esposas? Como Cristo amó a la iglesia. Estar dispuesto a dar la vida
Imagínense cómo se siente una esposa cuando dice, este está dispuesto a dar la vida por mí. ¿Cómo se sienten, esposas? Algo natural en la mujer. La mujer quiere sentirse protegida. Quiere sentirse que hay alguien ahí que pone el pechito ahí delante. Que aquí estoy. Eso es natural en la mujer. Amén. ¿Cuál es la influencia de la familia hoy en día? A veces hay mujeres que viene el feminismo, ¿verdad? Y les mete y le dicen, no, es que usted tiene que ser igual que el varón ahí. Y entonces se mantiene en una lucha, en una guerra constante. A ver quién manda a quién. Yo mando y el otro yo. Y es una lucha, es una lucha. ¿Usted cree que eso hay paz? Hermano, la naturaleza. El hombre quiere sentir que allí, en esa casa, él es el cabeza del hogar. Eso es natural. Pelear contra la naturaleza es querer que no llueva mañana o que la lluvia empiece a salir de la tierra hacia el cielo. Eso es antinatural. Es la naturaleza del ser humano. Dios nos hizo así. ¿Cuántos entienden, amados? Entonces, ¿queremos que el hogar funcione? Sigamos el orden de Dios. ¿A quién le va a pedir cuentas el Señor de ese hogar, de esa familia? ¿A quién? ¿A la mujer? Al hombre. ¿A quién llamaron a cuenta cuando el problema en el huerto del Edén? A Adán. ¿Y quién fue la que empezó agarrando la fruta? Y entonces, ¿por qué le vinieron a preguntar a Adán? Porque Adán era el que tenía que sacar la cara. ¿Y qué dijo don Adán? La mujer que me diste, como quien dice, yo no te pedí mujer. La mujer que me diste me dio y comí. Acuérdate que yo solo me dormí, de repente me desperté y estaba una ahí en la orilla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados? Es fácil sacarse y justificarse. Es fácil. Nosotros los seres humanos somos expertos a la excusa. La sacamos así, ¿ves? De aquí, de la manga. Somos hábiles, hermano. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen los pies en la tierra. ¿Entiende ese término, ese dicho? Uno está centrado. Amén. Bendito es Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces necesitamos, amados hermanos, un sacerdote. Entonces la ley era sombra de lo que había que venir, de lo que iba a venir. ¿Quién es el que iba a venir? El sacerdocio de Jesucristo. También conocido como el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Jesucristo. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces, en ese sacerdocio de Jesús es que estamos hoy en día, el sumo sacerdote. Ya el sacerdote levítico, o sea, de la ley, ya ese sacerdocio ya cesó. Ya cesó, o sea, ese sacerdocio. Hoy estamos en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. El único sacerdocio sobre la faz de la tierra. No hay otro. Hay muchos otros oficios sacerdotales de diferentes religiones, pero esos no son reconocidos por el Señor. El único sacerdocio sobre la faz de la tierra reconocido por el cielo es el de Jesucristo. Decimos amén. El único. A Él es que nosotros venimos y le confesamos nuestros pecados. A ese sacerdote. A Él, que te conoce perfectamente bien. Tanto así que te conoce mejor de cómo te conoces a ti mismo. Tú crees que te conoces bien, pues Él te conoce mejor que tú. Dice la palabra que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes en tu cabeza? Dios sí sabe. Es para hacerte notar, ¿verdad? Que Él te conoce mejor que cómo te conoces tú. Y entonces con eso lo que te está diciendo es que vengas a Él y confíes en ese sacerdote. Desde el momento en que tú comienzas a hablar con Él, ya Él sabe en qué nivel de sinceridad, en qué nivel de intención,
es que tú vienes a hablar con Él. Y Él te analiza. Entonces Él busca sinceridad, despojo total de quienes somos nosotros. Decimos amén. Necesitas ese sacerdocio. Necesitas a alguien que interceda en el cielo. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, Hebreos 4:14. Léalo ahí conmigo, Hebreos 4:14, ¿ya lo tienen todos? 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cómo dice? ¿Quién es el sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, ¿qué? Nuestra profesión. ¿Cuál es tu profesión? Cuando está hablando de retener nuestra profesión, ¿de qué está hablando? ¿Cuántos discípulos de Jesús sabemos aquí? Levante su mano. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Amén. Entonces usted tiene una profesión, tiene un propósito de vida. Usted es un cristiano. Amén. Usted decidió seguir a Cristo. Esa es su profesión, esa es su razón de existir. Amén. Esa es su vocación. Vocación viene de la palabra advocare, que significa llamado. Nosotros tenemos un llamado, tenemos una vocación de vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que centra tu vida es tu vida de cristiano. Amén. De ahí se derivan todas las otras cosas que tú haces en tu día a día. Pero el centro de tu vida es que tú eres un seguidor de Cristo. Amén. Tienes una profesión, tienes una razón de existir. Te levantas todos los días, vas a tu trabajo, tus planes, tus propósitos, tus proyectos, tus negocios, todo lo que tú tengas. Pero el centro de tu vida debe de ser Cristo. Tú eres un cristiano. ¿Y qué quiere decir eso? Que tu destino de vida no es la tierra, es el cielo, allá donde está tu sacerdote. Tú estás claro que este caminar de aquí abajo es temporal. Y los proyectos que tú hagas, tú le pones empeño, tú le pones diligencia, dedicación, todo lo que tú quieras hacer aquí abajo. Pero tu vida, tu destino, tu final, en tu mente tú debes estar plenamente persuadido de que tu final es el cielo. Tú levantas una familia, ¿la levantas para quién? ¿Solo porque se te ocurrió hacer una familia? No. Tú levantas una familia para Dios. Y en tu casa, el centro de la enseñanza es Dios. Y tus hijos se levantan con temor a Dios. Y tú eres un ejemplo en ese hogar. Y tu esposa igual. Eso es ser cristiano, eso es ser un discípulo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tu vida es totalmente cambiada. ¿Cómo empezamos todos? Hermano, venimos a Cristo todos heridos, todos, así como aquellos soldados que acaban de salir de la guerra, ¿verdad? Que vienen todos desarrapados, todos. Así venimos a Cristo. Pero lo lindo de Cristo es que es experto en agarrar esos pedazos y hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. Esa es la maravilla de Dios. Cómo Dios te dignifica. Cómo Dios de lo que no es, hace. Por eso el pasaje que hablamos al principio, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios te perdonó, eras borracho, adúltero, fornicario, ladrón, blasfemo, muchos hasta homosexuales, lesbianas, prostitutas, de todo. ¿Quién tiene confianza o quién quiere ser amigo de unas personas así? Pero nosotros venimos a Cristo en muchas de esas condiciones y Él tiene el poder
para cambiar las cosas y verdaderamente hacer un hombre nuevo. Y eso, además, Dios te dignifica y confía su obra en tus manos. Porque dice que Él agarró de lo que no es, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los que se llaman sabios, a los sabios de este mundo. Y entonces queda claro que el que cambió tu vida es Cristo Jesús. Que no hay ningún método, que no hay ninguna medicina, que no hay ningún programa, nada. Queda bien claro, a la vista de todos, que tú eres quien eres hoy, porque Cristo, no lo vistes. Cómo Dios transforma un corazón no lo vemos. Las cosas de Dios no se explican, muchas. ¿Cómo es posible que tu corazoncito no se para? 80 años. Y está bombeando sangre, para adentro, para afuera, para adentro. ¿Quién explica eso? ¿Quién explica eso? ¿Cómo se forma un bebé? Por ejemplo, ahorita la hermana tiene un bebé en su vientre, ¿verdad? Y se está formando ese bebecito. Y comienza desde una, hermano, microscópico, no se ve, y crece a pesar hasta 8 o 7 libras. Es un crecimiento inmenso. Pues así funciona Dios en nosotros. No vemos esos cambios. No los vemos, pero es real. Ese sacerdote es el que necesitamos en el día a día para que la obra de Dios se perfeccione y se cumpla al 100% en nosotros. Si no dependemos de ese sacerdote, quedamos tirados en el camino. Necesitamos esa ayuda. Dios te perdonó tus pecados pasados, veniste a Él y te perdona, te lava con su sangre, pero de aquí en adelante vas a seguir viviendo, vas a seguir haciendo cosas. Amén. Entonces necesitamos ese sacerdote para que nos ayude a no caer en pecados trágicos, en pecados terribles. Porque sin la fuerza de ese sacerdote nosotros no vamos a ningún lado. No avanzamos. ¿Y está a qué distancia está? Solo hablas. Y ahí está. La salvación está aquí, mire, cerquita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire cómo dice el 4. ¿Por qué es que este sacerdote nos entiende a nosotros? 4:14. ¿Cómo dice? Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Diga, yo voy a retener. Eso que Dios te ha dado, esa salvación que Dios te ha dado. ¿Eres salvo? ¿Caminas en la salvación del Señor? Eso, reténlo. ¿Qué quiere decir retenerlo? Que te mantengas en esa salvación, que no te vayas, que no comiences a vivir un estilo de vida contrario a lo que es un estilo de vida creyente, de cristiano, que lo retengas, ¿verdad? El 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, ¿qué dice? ¿Nos entiende nuestro sacerdote? ¿Nos comprende que estamos en una carne de debilidad? ¿Por qué nos entiende? Aquí dice, ¿por qué nos entiende? Dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Cuando estuvo en los días de su carne, Él caminó. Así, Él es el segundo Adán. El primer Adán cayó. Y ahí vino el pecado. El segundo Adán, que vino del mismo lugar, del mismo origen,
amén, que es Cristo Jesús, ese fue tentado en todo. Desde su niñez, desde su nacimiento, en todo. Pero dice la Escritura, sin pecado. ¿Podía pecar él? Perfectamente bien. ¿Podía caer en esa naturaleza humana? No como Dios, pero como con esa naturaleza humana. ¿Podía caer? Sí, podía caer. ¿Podía fallar? Podía fallar. Pero no lo hizo. Fue poderoso y no lo hizo. No cayó. Y eso lo convierte en el sacerdote. Porque pudiendo fallar, no falló. Eso lo hace más grande. Eso lo hace más poderoso. Pero también lo convierte en un ser sensible. Y él entiende nuestra naturaleza. Amén. Y como no pecó, como no cayó, entonces se convierte en poderoso para ayudarnos a nosotros, para levantarnos a nosotros. Decimos amén. Por eso es que es sensible, por eso es que nos entiende. No nos está permitiendo el pecado, esa es otra cosa. Pero entiende de que estamos en una naturaleza todavía que está siendo restaurada, está trabajando en nosotros. Entonces Él nos ayuda, nos da la fortaleza para no caer. Sigue diciendo, entonces, acerquémonos como si Él no hubiera tenido, antes de ir al 16, si Él no hubiera tenido la posibilidad de caer, entonces, ¿cómo sería sensible para entendernos a nosotros? No pudiera entendernos. Jesús no llevó su ministerio aquí en la tierra como hombre, como Dios, lo llevó como hombre. ¿Cuál fue una de las primeras tentaciones ya en su ministerio? En el desierto. En el desierto. Después de 40 días y 40 noches, dice que no comió nada. Y entonces ahí vino el tentador, Lucas capítulo 4, vino el diablo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y come. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Adán y Eva, en un jardín, que podían comer de todos los frutos que habían. Amén. Dice que decidieron comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal. En circunstancias totalmente diferentes. Ellos podían comer de cualquier árbol. Jesús no. Jesús estaba en 40 días de ayuno. No había comido nada. Pero ellos podían comer de todo. Pero el deseo de pecar los dominó. Eso nos enseña a nosotros que cuando nosotros, el ser humano, quiere pecar, peca. Aunque así esté encerrado. Pero busca la manera de cómo hacer. Aunque lo tengan encadenado, aunque lo tengan encerrado. Pero si él quiere pecar, peca. Pero el que quiere guardarse para Dios, aunque esté en la tentación y todo lo que esté, por sus circunstancias, se abstiene. Así como José, ¿se acuerda de José? ¿Pudo pecar José con la esposa de su patrón? Él pudo pecar, pero él dijo no. Él tenía temor de Dios. Otro no, otro hubiera hallado una ocasión. Y si hubiera llegado a la mujer de su patrón, y hasta allí hubiera llegado José. Amén. Imagínense si esto que era mentira lo echaron preso, imagínense si hubiera sido verdad. Le vuela la cabeza. Decimos amén. Entonces,
Hoy es igual, hermanos amados. El que quiere seguir a Dios y el que quiere mantenerse en el camino del Señor, lo hace. Porque está todo la ayuda de Dios para seguir a Dios. Porque el que quiere seguir en su pecado, también lo hace. ¿Y cuál es el consejo que le da el Señor a la gente hoy en día? El que está inmundo, siga practicando la inmundicia si quiere. El que está puro, siga practicando la pureza todavía. El que está santo, santifíquese más todavía. Decimos amén. Entonces, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Entonces, Jesús fue tentado en todo. En todo. Cuando la palabra dice en todo, es en todo. Dice, acerquémonos, el 16. ¿Cuál es el consejo que nos da? Amén. Todos los que estamos en esta naturaleza, pero que queremos seguir al Señor, hay esperanza. Por muy pecador que usted se sienta, por muy indigno que usted se sienta, pero la palabra nos dice, acerquémonos. Hay sanidad, hay esperanza, existe el cambio. Existe eso que dice el Señor, si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero hay que pagar un precio, hay que venir. Y hay que avanzar, hay que caminar. No hay que regresar. Hermano, mire, si usted ya empezó a caminar en el Señor y con el Señor, hermano, no se le ocurra volver a ver para atrás ahorita. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Si usted ya puso la mano en el arado, no vuelva a ver para atrás. Si usted ya salió de Sodoma y Gomorra, no vuelva a ver para atrás. Porque se queda como estatua de sal en el camino. Decimos amén. Entonces, aunque usted vaya a veces, hermano, que a veces usted se siente, ¿verdad? Se siente que como que no ve el sol claro. ¿A cuánto les ha pasado así? Como que no ve el sol claro. Pero siga. Usted tiene un sacerdote. Hable con él. No se aleje. Dice, acerquémonos pues. ¿Cómo debemos de acercarnos? Confiadamente. ¿Por qué dice la palabra confiadamente? Porque cuando nosotros nos sentimos mal, sucios, gracias, ¿verdad? Nos sentimos, venimos hasta ahí con la cabeza baja y no, es que ahí me van a criticar y me van a decir esto, me van a decir lo otro. No. Como dijimos la pasada, produce vergüenza. Amén. Pero acerquemos, dice, confiadamente al Señor. Porque queremos ser sanados. ¿Cuál es la actitud que debemos de acercarnos? Querer ser sanados. Querer ser liberados de ese pecado. Querer ser liberados de esas ataduras, de esos vicios que no nos llevan a ningún lado. Sigue diciendo aquí la Escritura, dice, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo cuando uno está en peligro, se te estás ahogando en la piscina, si no puedes nadar, allí es cuando comienzas a decir, ¿qué? ¿Qué comienzas a decir? Auxilio, socorro, no sé de dónde viene eso, ¿verdad? Pero auxilio, socorro, comienza, ya se sabe, es como una clave universal. Eso quiere decir que necesitas ayuda. Pues esto es así, esa es la condición del ser humano. Y cuando nosotros necesitemos esto, hermano, que verdaderamente, ¿te acuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús, si en verdad eres el Hijo, di la palabra para que yo vaya? Y cuando ya está llegando, se hundió, porque comenzó a ver las olas,
comenzó a ver todo aquello, tempestades, todo eso, le dio miedo, perdió la fe y se hundió. Y cuando iba para abajo, ¿qué dijo Pedro? ¡Socórreme que perezco! Y ahí el Señor extendió su mano. Pues es igual, hermano, nosotros necesitamos a ese sacerdote, a ese Jesús. Usted no es todopoderoso. Hay momentos que te quiebras. Hay momentos que te sientes que, así como Pedro, que vas para abajo. Pero hay que agarrarse. Hay que extender la mano. Decimos amén. Hay que agarrarse de ese Jesús. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir ahí mismo. Hebreos 7, 1. Vamos a leer. Aleluya. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le dijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ¿cómo significa? Primeramente, ¿qué? Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. ¿Cómo lo describe aquí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote por un tiempo, para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio, ¿de qué? De que vive. Nuestro Jesús está en los cielos. Amén. Es otra orden sacerdotal. Otro día vamos a estar ampliando más de eso, ¿verdad? Y este sacerdote, ¿verdad? Melquisedec, salió a recibir a Abraham cuando venía de la derrota de los reyes que vinieron a secuestrar a su gente. Y lo recibió Abraham con pan y vino. Y habla de que este sacerdote, ¿verdad?, era superior a Abraham. Y que esta orden sacerdotal en la cual nosotros estamos hoy, que es la de Jesucristo, viene de este sacerdote. ¿Quién era este? Dígalo. Cristo, que salió a recibir al patriarca. Decimos amén, ahí lo describe, sin genealogía, sin padre, madre. Amén. Entonces, un sacerdote que está allá. ¿Sabía que allá hay un templo? ¿Sabía que allá hay un tabernáculo? Y que el que hicieron aquí era una réplica del que hay allá en los cielos. Entonces, mire, nuestro oficio, nuestra intercesión no es de la tierra, nuestra intercesión es del cielo. Allá en el real tabernáculo, en el del cielo, está nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Ese mismo que vino a recibir desde ese tabernáculo a nuestro padre Abraham, cuando venía de la guerra. Ese mismo sacerdote es el que murió en la cruz del Calvario. Ese mismo sacerdote es el que está por nosotros para apoyarnos. Ese mismo sacerdote nos dice, acérquense confiadamente. ¿Decimos amén? Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dele palmas a Cristo Jesús. Gracias, Jesús amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quieres caminar con Cristo? ¿Quieres decirle al Señor en esta noche, Señor, a partir de hoy yo quiero caminar contigo?
Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos al cielo. Quiero orar por ti. Levanta tus manos al cielo. Quiero orar por ti en esta noche. Ora, háblale al Señor. No estás solo en esta batalla. No estás solo en esta batalla. Cuando sientas ataques en tu vida, en tu carne, por diferentes razones, arregla lo que tengas que arreglar inmediatamente y no vayas acumulando, porque pecado que no se confiesa no se perdona. Si tú no confiesas tu pecado es porque lo estás escondiendo y te vuelves cargado. Después no quieres ni hacer nada porque estás cargado. Así como una persona que está cargada cuando lleva algo en sus hombros y no puede caminar bien, no tiene capacidad de moverse, así es cuando nosotros estamos cargados de los azotes del pecado, de tener esa vida como que no tuviera sentido, y que te vives preguntando ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Porque no tienes a Cristo en tu corazón. A veces, aunque nosotros pensemos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero no está. Cuando Cristo está en un corazón, no hay vacíos. No hay vacíos. No hay vacíos. Estamos completos. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Jesús de la gloria. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Jesús. Trae, Señor de la gloria, en este momento convicción de pecado. Si hay, bendito Dios, pecado, Señor de la gloria, que está estorbando en los corazones, en este momento, Señor mío, haya confesión de pecado, haya, Señor mío, reconciliación contigo. Pídele perdón al Señor Jesús. Si tú sientes que necesitas pedirle perdón, pídele perdón, pídele perdón, pídele perdón. Y dile: Jesús, perdóname. Dile: perdóname, Jesús. Dile: perdóname, Jesús. Gracias, Jesús. El que viene a mí, Él no lo echa afuera, dice Él. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo Jesús. El Señor te está llamando en esta noche. El Señor te está llamando en esta noche. Aleluya. Trae, bendito Dios. Trae, bendito Dios, libertad a su vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dile: Jesús, perdóname. Me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor mío. En el nombre de Jesús. Me rindo a ti, Jesús. Padre, sea libre. Sea libre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Libre de toda cadena, libre de toda angustia. Trae sanidad, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Rey, gracias, Rey, gracias, Rey. Trae libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Trae sanidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad, Padre celestial. Aleluya, bendito Dios. El Señor recibe tu humillación y Él te perdona. Él te perdona. Sigue clamándole ahí. Sigue diciéndole al Señor, porque estás delante de su presencia y Él está escuchando tu oración. Dile: Señor, perdóname. Hay propósitos de Dios para ustedes dos. Hay propósitos de Dios. Aleluya a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús amado.
Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias Jesús, gracias Jesús. Aleluya. Nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Aleluya, aleluya, aleluya. Nombre sin Glorioso, santo Jesús. Aleluya. digno de alabar. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás